Buenos días, profesor Pablo, ¿cómo está? Bienvenida a la clase. Lo hice coanfitrión para que pueda dar inicio ya con la actividad de hoy. Buenos días, tutora. Sí, gracias, no se preocupe. Les estaba diciendo a los chicos que ya en un minutito comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Vamos a empezar. Ya nos encontramos en la semana número 4. Para esta clase vamos a conversar acerca de genética 2. Genética 2. Hoy día vamos a ver todo lo que es herencia postmendeliana. Ya, para eso recuerda, la semana pasada nosotros vimos el concepto de genética. Vimos los términos de genética. Ya sabes lo que es el gen, locus, loci, alelos, genotipo, fenotipo, filial. Hablamos también un poquito de Mendel. Hablamos de las leyes mendelianas, la ley de uniformidad, la ley de segregación o separación de alelos, y también hablamos de la ley de la independencia de los gametos. También vimos el cruce de prueba. También aprendieron a cómo determinar gametos dentro de un genotipo. ¿Te acuerdas de la fórmula? 2 a la n, ¿no? Bien, ahora vamos a comentar acerca de la herencia postmendeliana. La herencia postmendeliana tiene como objetivo rechazar lo que dijo Mendel en la primera ley. ¿Recuerdas que en la primera ley de Mendel siempre el cruce de puros u homocigotos determina que en la F1 hay 100% híbridos? Ya eso puede ser normal. Pero Mendel decía que siempre en la F1 tienen que ser 100% dominantes, cosa que la herencia postmendeliana rechaza, ¿no? Aparte, la herencia postmendeliana también abarca el estudio de una genética más compleja, más detallada. Eso es porque la genética postmendeliana ya estudia pues con el ADN, el ARN, el genotipo, el fenotipo, los alelos, el cromosoma, la cromatina. Ya se centra en un estudio de la genética eh, más estructurado, ¿no? Y aquí hay muchos personajes que participaron en el estudio, ¿no? Pero eso es algo que no te van a preguntar, así que vamos de frente a hablar de las herencias. A ver. Herencia intermedia o incompleta. En esta herencia, por ejemplo, yo cruzo la línea parental, sería A más B, y en la F1 todos me salen C. Si te diste cuenta, entonces no me salió ni A ni B en la dominancia en la F1. Todos me salieron C. Eso quiere decir que la herencia intermedia o dominancia intermedia, el cruce de dos rasgos, determina que en la F1 se exprese al 100% un tercer rasgo. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Profe, aquí, ¿los alelos son importantes? No. ¿Por qué? Porque ninguno es dominante y ninguno es recesivo. Ni el rojo ni el blanco son dominantes ni recesivos. Simplemente yo he utilizado los alelos que, digamos, que me han parecido, ¿no? O tranquilamente para poder entenderlo mejor, yo hubiera utilizado F, R, flor roja, ¿no es cierto?
flor roja, con flor blanca, ¿no? ¿Y cómo me hubieran salido todos? Todos en la F1 me hubieran salido flor roja y flor blanca, o sea, rosadas, ¿no? Entonces, si yo cruzo rojo con blanco, me salen rosadas. Esta herencia se aplica mayormente a las plantas. En animales no es muy común que se dé. Se ha dado, pero no es algo que la gran mayoría de animales o muchos animales lo hagan. Por ejemplo, en los animales, tú cruzas un burro con una yegua y todos te salen mulas. Eso es herencia intermedia. En las plantas, por ejemplo, se utiliza dos. Una llamada planta dogo y la otra se llama planta boca de dragón. En esas plantas es muy común que se dé eso, ¿ya? ¿Por qué se le llama incompleta también? Se le llama incompleta porque en la F1 no domina ni el rojo ni el blanco. Y para la F2, tú sabes que tengo que multiplicar F1 por F1, ¿no? Mira, vuelve el rojo, vuelve el blanco y se mantiene el rosado. O sea que no hay dominancia del rojo ni del blanco ni en la F1 ni en la F2. Y en la F2 es igualito como si tú cruzaras híbridos, ¿no? Regresa los padres y se mantienen los hijos. Incluso hasta con los genotipos, ¿no? Bien, esa es la herencia intermedia o incompleta. Vamos ahora con la codominancia. Codominancia. En la codominancia yo cruzo A más B, que es la línea parental, y en la F1 todos me van a salir AB. ¿Qué quiere decir? Que en la codominancia yo cruzo dos rasgos, y en la F1 se expresan ambos rasgos. Como por ejemplo, una vaca blanca con una vaca negra, ¿no? O un toro negro en este caso. En la F1, ¿cómo me salen? Manchados. Pero profesor, ¿quiere decir que los rasgos que se tienen que expresar tienen que ser equitativos? O sea, 50% blancos, 50% negros. No necesariamente. No. La vaca podría tener 90% de blanco y 10% de negro, incluso al revés. Y eso sigue siendo codominancia. Profe, eso también se aplica para para las plantas también, sí. Para las plantas también se aplica. Mayormente plantas. Y la codominancia también es incompleta, ¿no? Porque en la F1 no domina ni el blanco ni el negro. Y para la F2 tú sabes que tienes que cruzar F1 por F1, ¿no? Vuelve el blanco, vuelve el negro y se mantienen los rosados. Entonces, ¿en qué se parecen ambas herencias? En la F2. Vuelven los progenitores y se mantienen los hijos. ¿En qué se diferencian? En la F1. En la F1 acá se expresa un 100% un tercer rasgo, un tercer fenotipo. Y acá en la F1 se expresan ambos rasgos al 100%. Muy bien, ya está. Eso está más que claro, ¿no? No hay mucho que decir ahí. Ahora, algo que yo también había mencionado la semana pasada es que, ¿qué es un gen? Un gen es una porción de ADN que contiene la información genética ¿para qué? Para un rasgo, ¿no? Pero recuerdas que nosotros no solamente heredamos rasgos. ¿Qué heredamos? Para que se pueda expresar el rasgo, ¿qué más tenemos que heredar? Una proteína. ¿Recuerdas? Una proteína. Ahora, cuando un solo gen codifica un rasgo y una proteína, a eso se llama herencia monogénica. Herencia monogénica. Cuando un solo gen codifica un rasgo y una sola proteína, herencia monogénica. Ahora, si 1, 2, 3, 4, 5, es decir,
dos o más genes codifican un solo rasgo y a su vez una sola proteína, si muchos genes codifican un solo rasgo y una sola proteína, a eso se llama herencia poligénica. Hasta ahí, eso es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, para la estatura hay 15 genes que necesita para que se exprese o para que contenga la información de la estatura. Para el coeficiente intelectual, 23 genes. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si un gen, un solo gen, afecta un rasgo, 2, 3, 4 a más? Es decir, ¿qué pasa si un gen afecta 2 o más rasgos? ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama herencia pleiotrópica. Pleiotrópica. ¿Por qué se le llama herencia pleiotrópica? Bueno, la palabra pleio viene de muchos. Trópico viene de características. Un ejemplo, el albinismo. El albinismo es un gen pleiotrópico. Pertenece a la herencia pleiotrópica. Este albinismo, ¿cuántos rasgos afectan a una persona? 3. ¿Cuáles son esos rasgos? La piel, los ojos y el cabello. Te das cuenta que en una persona albina, por ejemplo, aquí voy a mostrar una imagen, ¿ya? Voy a mostrar una imagen. Aquí. En una persona albina, a ver, aquí está, mira. ¿Cuántos rasgos afecta? Yo veo ahí 3 rasgos, ¿no? El primer rasgo, ¿cuál sería? El primer rasgo es el cabello. El cabello. El segundo rasgo es el color de ojos, ¿no? Y el tercer rasgo es la piel. Y te das cuenta que son de color claro, ¿no? ¿Y por qué son de color claro? Porque este gen para el albinismo, ya, impide que las células de la piel, del cabello, de los ojos, produzcan una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Qué hormona no se produce? La melanina. Muy bien. La melanina, exacto. Están relacionadas con la melanina. ¿Te das cuenta? También puedo mencionar aquí las plumas erizas. Gallina eriza, ¿ya? Eriza. Gallina, plumas erizadas. Mira. Las plumas erizas para la gallina también son genes pleiotrópicos, mira. No vayan a pensar. Por ahí me dijeron, profe, usted es de la alianza, ¿no? Por eso es que nos agarra bronca. No, no, no. Las plumas erizas para la gallina también son herencia pleiotrópica. Hay un gen para las plumas erizas. Y cuando esta gallina adquiere este gen para las plumas erizas, ese gen afecta 23 rasgos, todos los sistemas. Baja la producción de huevos, baja la temperatura corporal, aumenta, su carne se vuelve media negra. Entonces, es una gallinita no comestible y que su tiempo de vida pues es muy limitado, ¿no? Profesor, ¿por qué algunas personas albinas siempre tienen problemas en la vista? Eso es por falta de melanina, señorita. Pero no solamente es la melanina, hay otras proteínas que están presentes. También tiene dificultades para poder recepcionar la luz y los colores. Nosotros en la retina, por ejemplo, mira, voy a poner esto, ¿ya? Aquí voy a poner conos y bastones, ¿ya? Conos y bastones que son células receptoras en la vista, ¿ya? Mira, nosotros en los ojos tenemos estos conos y bastones. Son células. Esas células, algunas los captan la luz y los colores, que viene del exterior.
y eso lo llevan al cerebro. Entonces una persona albina tiene problemas aquí. Y como tiene problemas, pues la luz le dificulta. Los colores lo dificultan. O sea, no está muy asociado con los colores, ¿te das cuenta? Ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿ya? Tienen problemas para desarrollar esas células. O tienen pocas células, o simplemente no tienen esas células. Por eso es que tienen deficiencias graves. A eso súmale que no tienen, pues, la hormona melanina, ¿no? Muy bien. Aquí, como ejemplo, puse el albinismo, el gen para el albinismo en los gatos, ¿no? En los gatos afecta a 3 rasgos. ¿Cuáles son esos rasgos? Afecta, por ejemplo, el pelaje que es blanco, ¿no? Por falta de melanina. Afecta también los ojos, pero los ojos, heterocromía. El pelaje es blanco, ¿no? Falta de melanina. Y también el gatito tiene 80% de sordera. 80% sordera. En los ratones, inclúyele un rasgo más a esos 3, que es igual en los gatos. Los ratones, los hámster, por ejemplo, los blanquitos, ellos también son torpes. Torpes. Ligeramente torpes. En los humanos, ¿cuántos rasgos afecta? 3. No olvides. Listo. Ahora vamos con la herencia sanguínea, ¿eh? Herencia sanguínea. Nosotros, aparte de rasgos, también heredamos enfermedades. Aparte de heredar enfermedades, también heredamos sangre. Pero en la herencia sanguínea hay algo bien raro. Por ejemplo, tú puedes ser sangre tipo A, tu pareja puede ser sangre tipo B, pero tu hijo puede ser A, tu hijo puede ser B, tu hijo podría ser AB y podría ser O. ¿Y sabes por qué se da esto? Porque en la herencia sanguínea se maneja lo que se conoce como alelos múltiples. ¿Y por qué se llama alelos múltiples? Porque estos alelos múltiples, al unirse, pueden provocar que o bien se exprese uno de los rasgos, o bien se exprese ambos rasgos, o bien se exprese otro rasgo. Por ejemplo, la sangre de tipo A tiene 2 alelos. IA mayúscula tiene IA mayúscula I. La sangre tipo B tiene 2 alelos, y B mayúscula, y B mayúscula, y B mayúscula I. Este minúscula le pertenece a O. Por eso es que si se juntan híbridos con híbridos, hay 25% de probabilidades que sea O. Si se juntan dominantes con dominantes, ¿no? Todos van a salir AB. Habría 100% de probabilidades que sea AB. Si juntamos heterocigotos, tengo 25% de que sea híbridos, 25% de que sea B, 25% de que sea B y 25% de que sea A. Entonces, ese es un alelo múltiple, muchachos. Un alelo múltiple es aquel rasgo que contiene 2 o más genotipos que al cruzarse pueden generar la expresión de un rasgo de ambos o de un tercer rasgo. Entonces, profe, ¿me estás queriendo decir que la herencia mendeliana, perdón, que la herencia sanguínea tiene relación con la herencia mendeliana? Sí, porque en herencia mendeliana hay dominancia, ¿no? En cambio, la herencia sanguínea también. Pero para entender un poquito de la herencia sanguínea, la pregunta es, profesor, ¿cómo yo sé que soy sangre de tipo A? ¿O cómo hacen para saber que soy sangre de tipo A, B? Bueno, eso es en base al antígeno. El antígeno. ¿Qué es el antígeno? El antígeno contiene la información de la célula. El antígeno contiene la información de la célula. ¿Ya? ¿Dónde está presente la información de la célula? Ah, la información de la célula está presente en la membrana de la célula. La información de la célula está presente en la membrana, ¿ya? En la membrana celular. Profe, ¿es cierto que el antígeno
¿Es reconocido por un anticuerpo? Sí. Reconocido por un anticuerpo, ¿ya? Anticuerpo. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas. Proteínas. Voy a poner acá. Proteínas que defienden y atacan otras células, ¿ya? Otras células. O sea, este anticuerpo va a proteger tus células, ¿no? Va a proteger tu cuerpo, tu organismo. ¿Pero de qué manera? Atacando, pues, a los que te están haciendo daño. Ahora, en la herencia sanguínea, por ejemplo, si tú eres sangre de tipo A, el anticuerpo que debe recibir no tiene que ser A. El anticuerpo que tienes que recibir es B. O sea, el contrario. Pero, profe, ¿no se supone que un anticuerpo reacciona a un antígeno? Exacto, reacciona. Al reaccionar quiere decir que lo va a atacar. Entonces, si tú eres sangre tipo A, Alexandra, por ejemplo, tú eres sangre tipo A, y por error te aplican sangre tipo B en una transfusión de sangre, entonces a esto se le puede llamar hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? La muerte de la sangre. Hemólisis o aglutinación. Entonces, para que no haya este hemólisis o aglutinación, el sistema inmunológico crea anticuerpos para el B. ¿Y qué hace este anticuerpo B? Este anticuerpo B reacciona a la sangre tipo B, o sea, el antígeno. Lo destruye. Al destruirlo, impide que se mezcle con tus tipos de sangre. ¿Te das cuenta? Pero, profe, ¿qué pasaría si este anticuerpo no es el B, es el A? Entonces, esta sangre tipo A va a ir sobre tu antígeno, o sea, sobre tu glóbulo rojo, y lo va a destruir. Eso es la hemólisis también. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes poseen antígenos? Todas las células. Las bacterias, los protozoarios, los hongos, las algas, las plantas, los animales, incluso hasta los virus. Pero, profe, el virus no tiene membrana. Exacto, no tiene. Pero, ¿dónde está su información? En sus proteínas. Recuerda que el virus tiene unas proteínas llamadas capsómeros, ¿no? Y el conjunto de capsómeros, ¿cómo se llama? Cápside, ¿no? Entonces, ahí está su antígeno. Por eso es que podemos reconocer al COVID, pues, ¿no? Por esos capsómeros. Está quedando claro, ¿no? Estás entendiendo, ¿no? Te pierdas, ¿ah? Bien, los grupos sanguíneos o tipos de sangre están definidos por unas moléculas llamadas antígenos presentes en la membrana de los glóbulos rojos. En este caso vamos a hablar de los glóbulos rojos, pues, ¿no? Pero en sí, pues, nosotros tenemos antígenos en todas las células. Profe, y una preguntita más. ¿Esos antígenos de qué están hechos? Bueno, recuerda que nosotros en la membrana tenemos fosfolípidos, esteroides, colesterol, tenemos proteínas, tenemos sales minerales, tenemos iones, tenemos protones, tenemos electrones. Entonces, cualquier molécula que esté presente en la membrana sirve como antígeno. Bien, en la herencia sanguínea, déjame comentarte rápidamente que, bueno, en la herencia sanguínea, bueno, actualmente hay 23 grupos sanguíneos, 23. De esos 23 grupos sanguíneos, solamente se manejan hoy en día dos, que sería el sistema ABO y el sistema REUS o el sistema RH. Profe, ¿y los otros 21 grupos sanguíneos también son importantes? Sí, pero se utiliza para clasificar otro tipo de compuestos, ¿ya? Pero básicamente los que se definen pues en los humanos son el ABO y el REUS, ¿ya? Primero vamos a hablar del ABO. El sistema ABO, mira aquí está, antígeno también lo conoces como aglutinógeno y el anticuerpo como aglutinina, ¿no? Para el sistema ABO tenemos 4 tipos de sangre. Tenemos la sangre tipo A, la sangre tipo B, la sangre tipo AB y la sangre tipo O. Listo. ¿En qué se parecen todos? En el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es igual, igual. Pero ¿en qué se diferencian? Se van a diferenciar en el antígeno, ¿cierto? La sangre A tiene antígeno
A. La sangre tipo B tiene antígeno B. La sangre de tipo AB tiene antígeno A y B, pero O no tiene antígenos. Y eso es muy importante. ¿Cuál de estas sangres es donador universal? O. ¿Cuál de estas sangres es receptor universal? AB. Pero tú dirás, ¿por qué O es donador? Bueno, porque O no tiene antígenos. Al no tener antígenos, puede darle a B y a B. Pero, profe, eso no es una explicación clara. Ya, vamos con la explicación clara. Mira, la sangre tipo A tiene estos alelos. Y A mayúscula homocigoto y A mayúscula I heterocigoto. La sangre tipo B tiene IB mayúscula homocigoto y B mayúscula I minúscula heterocigoto. ¿Te das cuenta de esa I minúscula? Esa I minúscula, ¿a quién le pertenece? A O. Aquí también hay una I minúscula. ¿Qué quiere decir? Que tanto A como B tienen la información de O. Por eso es que O le puede dar a A, le puede dar a B y le puede dar a B. ¿Correcto? No te olvides. Ahora, el anticuerpo. Ya te dije que es el anticuerpo. El anticuerpo es una proteína que reacciona a un antígeno. ¿Cómo? Atacándolo, ¿no? Entonces, en este caso, si tú eres sangre tipo A, la sangre que te deben aplicar es ácido, ¿no? Pero si te aplican B por error, ¿cuál es el anticuerpo que te defiende? B. La sangre tipo B es defendida por el antígeno A. Defendida. Porque si digo reacciona, lo va a destruir. ¿Ya? La sangre de tipo AB no tiene anticuerpos. ¿Y sabes por qué? Fácil, pues. El anticuerpo B reaccionaría al antígeno B, lo mata. El anticuerpo A reaccionaría al antígeno A, lo mata. Entonces no aplica, pues, ¿no? Que reciba anticuerpos. Pero el O, como no tiene antígenos, tranquilamente puede recibir anticuerpos de cualquiera. ¿Te ha quedado claro, no? ¿Has entendido? Ahora vamos con el sistema Reus, el sistema RH. Profesor, ¿me va a decir cuál es la sangre azul, la sangre dorada? Eso te lo digo en la siguiente diapositiva, ¿ya? Primero vamos a terminar con los grupos sanguíneos. Sistema RH, sistema Reus. Profe, ¿verdad? Una consulta. ¿De qué depende de que yo sea positivo, de que yo sea negativo? ¿De qué depende? Bueno, depende de una proteína. Profe, ¿cómo se llama esa proteína? Bueno, el nombre es lo de menos. Si esa proteína está presente en la membrana de los glóbulos rojos, quiere decir que es positivo. Y si no está presente, es negativo. O sea, tú puedes ser A, pero si tienes la proteína, eres A positivo. ¿Te das cuenta? No olvides, ¿ah? Para el sistema Reus, igualito, ¿no? El antígeno también se llama así, el anticuerpo también se llama así. Tenemos dos tipos de sangre. Tenemos RH positivo. Mira, el RH positivo tiene la proteína. El RH negativo no tiene la proteína. Pero ¿cuál es el genotipo? ¿Cuál es el alelo para RH positivo? El alelo es por homocigotos y heterocigotos. Quiere decir que es dominante, ¿no? En cambio, el RH negativo es recesivo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos con el anticuerpo, mira. El anticuerpo. Aquí ellos reciben anticuerpos del sistema inmunológico. Del sistema inmunológico les da anticuerpos. Pero aquí el RH positivo, él produce su propio anticuerpo. Produce, pero no lo recibe. ¿Quién lo recibe? El negativo. Profesor, ¿y qué pasaría si el negativo recibe el anticuerpo del positivo? Bueno, eso provocaría una deficiencia o un problema muy grave en las mujeres gestantes, provocando que el bebé o el feto, en este caso, no se llegara a desarrollar por completo, provocando así una enfermedad llamada eritroblastosis fetal. ¿Y cuándo se da la eritroblastosis fetal? Bueno, se daba en este caso. Se daba cuando la madre es RH negativo y el primer hijo es positivo. El primer embarazo es normal, de los más tranquilos.
solo que el bebé es positivo. Al momento de que se retira el cordón umbilical, pues no, para separar a la bebé de la madre, hay una pequeña hemorragia que tiende a mezclar la sangre del bebé con la mamá. Pero si el bebé es positivo, ¿forma su anticuerpo? Sí. ¿Él lo recibe? No. ¿Quién lo recibe? La mamá. Entonces esa pequeña hemorragia contamina la sangre de la madre, provocando que para el segundo embarazo se presente la enfermedad. Profesor, ¿eso hasta qué año, esta enfermedad hasta qué año era muy común? Hasta el año 2005 más o menos. Era desde los años 90 hasta 2005. Profe, ¿por qué era muy común? Bueno, porque antiguamente no había una buena suplementación, una buena alimentación, no había una dieta sugerida para las madres gestantes. ¿Eso qué provocaba? Bueno, eso provocaba que las personas pues, de condición más humilde, las que estaban en situación vulnerable, ¿no? Que no tenían la suficiente solvencia para poder comprar suplementos o tener una buena alimentación, no se protegían. Pues. Entonces, la tasa de mortalidad de esta enfermedad era alta, ¿no? Profe, y una consulta, ¿y cómo es que se ha podido combatir hoy en día esto? Por la misma suplementación y los alimentos y la dieta que ejerce una mujer embarazada. Claro, tú dirás, pero ¿cómo que dieta, profe? Si mi mamá cuando estaba embarazada comía de todo por sus antojos. Sí, pero hay ciertos alimentos que no debe comer hoy en día. Hay ciertos alimentos que pueden afectar al bebé. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, baja los niveles de vitamina B9, ácido fólico y vitamina B12, cianocobalamina. Eso es porque todo se lo da al bebé, pues. Todo lo que la mamá come, lo absorbe y lo pasa, y lo transfiere por el cordón umbilical al bebé. Entonces la mujer tiene una pequeña temporada de anemia, ¿no? Tiene una pequeña temporada de diabetes gestacional. Entonces la mujer pues corre el riesgo de que si ella se enferma, el bebé se enferma. Entonces una buena alimentación, una buena dieta implica que el bebé esté nutrido y eso va a disminuir el riesgo, ¿no? Pero si hay un equilibrio entre la alimentación del bebé, en la alimentación de la mamá y lo que le distribuye al bebé, entonces no va a haber ningún problema. Y para eso están los suplementos, el Ensure, ahí no conozco más. Bueno, sí conozco, me olvido el nombre. El Ensure, sulfato de manganeso, sulfato de potasio. Hay otras leches, de repente tú tienes los nombres. Esas leches lo que hacen es proporcionar inmunidad. Y ahora tú dirás, pero profe, pero hay personas que no tienen dinero para comprar esas leches. Hay personas que no tienen la solvencia para poder adquirir esas leches o esos suplementos. Sí, pero déjame comentarte que estos suplementos no han aparecido recién, han aparecido hace años. Entonces, una vez que la mujer adquiere o consume eso, esos anticuerpos que va a formar la mujer en su sangre van a ser de por vida y se van a transferir a sus hijos a través de la leche materna. Entonces, provocando que el descendiente ya no tenga la necesidad de tomar eso, ¿no? Por eso es que ha aumentado, pues, ¿no? Ha aumentado la inmunidad de estas personas contra esta enfermedad. Por eso es que la tasa de personas que mueren hoy en día con eritroblastosis fetal de niños es bajísima, el 2%, si no me equivoco. Y eso es gracias a una buena alimentación. Listo, jóvenes. Espero que eso haya quedado claro. Recuerda, en eritroblastosis fetal, el primer embarazo no se ve afectado, recién el segundo embarazo se ve afectado. Profe, ¿qué significa eritro? Glóbulos rojos, blastosis, deficiencias. ¿De quién? Del feto. Si por ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, es ahora, es hoy, es hoy. Vamos. Profe, la sangre de tipo O, ¿cuál no es común? El que es más común es el O negativo, señorita. El que es más común es el O negativo. El O que es menos común es el O positivo. Por eso es que a veces, a veces he visto que publican, ¿no? O a veces también siempre dicen
bueno, se requiere sangre de O positivo, tal, ¿no? Porque si fuera O negativo, como es común a cualquier persona. Es más, cualquier persona tiene O negativo. Así tú tengas B negativo o A positivo, igual tienes O negativo. Porque recuerda que A tiene la información de O. B tiene la información de O. Entonces se puede aplicar. Pero O negativo solamente puede recibir de O negativo. Eso es lo malo. O negativo puede donar a todos, pero O negativo solamente puede recibir de O negativo. Profe, ¿la sangre de oro es el B negativo? Sí, B negativo. Bien, vamos con este ejercicio que va a ser muy importante para que puedas tú solita resolver los ejercicios, porque yo no voy a estar al momento del examen. Te dice, ¿qué grupo sanguíneo podrá presentar los futuros hijos de Pedro y Lili, sabiendo que él y ella son A y B heterocigotos? O sea, uno es A, otro es B, pero me dice que ambos son heterocigotos. Entonces, que Pedrito sea A y Lili sea B. Así, heterocigotos. Entonces los voy a multiplicar. Mira, hago mi tablero de Panet como te enseñé la semana pasada y los multiplico. A con B, AB. A con I, AI. I con B, IBI. Y con I, I. Por eso te decía que si tus padres son A y B heterocigotos, hay 25% de probabilidades que adquieran un grupo sanguíneo. ¿Correcto? Ahora, profe, haga lo más difícil, profe. Ya, vamos a hacer lo más difícil. Vamos a suponer que Lili es homocigoto. Si Lili es homocigoto, entonces aquí le cambio, ¿no? IB, ahí está, IB. Ahora voy a multiplicar. A con IB y A y B, ¿cierto? Y A con IB y A y B. Y con IB, IBI. Y con IB, IBI. ¿Te das cuenta? Exacto, señorita Ariana. Todo va a depender de cómo te planteen la pregunta. No te olvides de eso, ¿eh? Te pueden decir, Pedrito es A homocigoto y Lili es B heterocigoto. Igualito lo multiplicas. Tú ya sabes, eso te he enseñado la semana pasada, cómo multiplicar. Bien, aquí podemos ver algunos grupos sanguíneos del sistema ABO y la función que realizan, ¿no? Quienes pueden donar, de quién pueden recibir. A ver, vamos a aplicarlo rápido. Donador universal, O negativo, solamente puede recibir de O negativo, pero puede donar a todos. La que es receptor universal es AB positivo, puede donar a AB, pero puede recibir de todos. Y por ahí me preguntaron, profesor, ¿la sangre de oro es cierto que es B negativo? Sí, es B negativo. B negativo puede donar a AB y a B, pero solamente puede recibir de B negativo y de O negativo. ¿Qué, profe? O sea, ¿yo le puedo donar un B negativo? Sí. Profe, ¿es cierto que los que tienen B negativo son solamente 120 personas en el mundo? Sí. Profesor, pero si yo le puedo donar un B negativo, entonces no sería pues una sangre de oro, no sería una sangre rara. Sí, es sangre rara. ¿Por qué? Si se supone que yo le puedo donar. Claro, pero la compatibilidad que presenta O negativo con B negativo solamente es por 10 horas. Y es una forma de ganar tiempo para que en realidad consigan su sangre, que es B negativo. Pero, profe, ¿qué pasaría si no consiguen su sangre? ¿Le podrían aplicar nuevamente O negativo? No, porque en ese proceso de compatibilidad del 100%, del resto de sangre que le queda, hay entre un 13-14% de sangre que se está contaminando por el O negativo, porque después de esas 10 horas, lo que va a hacer este O negativo es generar hemólisis en el B negativo. Entonces, inclusive antes de las 10 horas ya tienen que haber encontrado su tipo de sangre y empezar la extracción de la sangre O negativo. Entonces, si no hay esa extracción, lo que va a hacer este O negativo es ir provocando hemólisis, ¿no? Dañando la sangre B negativo de la paciente, provocando que entre en un estado de coma y muera, ¿no?
Profesor, justo soy en negativo, pero la gran mayoría es negativo. El 85% de la población mundial son negativos. O sea, no es algo raro, ¿no? Muy bien. Y aquí está lo que yo les mencioné sobre el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Todo esto es el sistema ABO y este es el sistema RH. ¿Ya? Que esto sea el antígeno, y aquí están los anticuerpos. Le voy a aplicar anticuerpo a todo el sistema ABO. ¿Por qué se llama aglutinación? Aglutinación es cuando el mismo anticuerpo reacciona al mismo antígeno. No aglutinación es cuando el anticuerpo no reacciona al mismo antígeno. O sea, no pasa nada. Aglutinación es hemólisis. Entonces, si yo le agrego anticuerpo a todo el sistema ABO, ¿qué sangres se aglutinan? A y AB. ¿Por qué? Porque está atacando la información de A, aquí y aquí. Si yo le agrego anticuerpo B, ¿qué sangres se aglutinan? B y AB. ¿Por qué? Porque está atacando la información de B aquí y aquí. Si yo le agrego anticuerpo A y B, ¿qué sangres del sistema ABO se aglutinan? A, B y AB. ¿Por qué? Porque ataca la información de A aquí, la información de B aquí y la información de A y B aquí. Ahora, para el sistema ABO, ¿te acuerdas? El RH positivo produce su anticuerpo, pero él no lo recibe. ¿Quién lo recibe? El negativo. Si este anticuerpo para el positivo lo recibe el negativo, no pasa nada hoy en día porque ya hay inmunidad. Pero si este anticuerpo para el RH positivo lo recibe el mismo RH positivo, hay aglutinación. Y listo, eso sería todo en herencia sanguínea. Espero que me hayas entendido. Espero que te haya quedado claro. Tú que vas a enfermería, a ciencia de la salud, lo mínimo que deberías saber, lo mínimo, es reconocer un grupo sanguíneo. ¿A través de qué? De antígenos y anticuerpos. Bien, ahora hablemos de patologías cromosómicas. ¿Qué son patologías cromosómicas? Bueno, patología es una enfermedad. Y cuando habla de cromosómicas, habla de que estas enfermedades pueden alterar nuestro cariotipo. Pero definamos la palabra cariotipo, ¿no? De repente no te acuerdas. Cariotipo es el número total de cromosomas que tenemos dentro de una célula. ¿Te acuerdas? Nosotros presentamos dos tipos de cariotipos. Presentamos un cariotipo diploide, ¿te acuerdas? Diploide y un cariotipo haploide, ¿no? ¿Cuándo se le llama el cariotipo diploide? Cuando presenta ¿cuántos cromosomas? 46. ¿En cuántos pares? 23 pares, ¿no? ¿Y cuándo se habla de un cariotipo haploide? Cuando tiene 23 cromosomas, ¿cierto? 23 cromosomas. ¿Cuáles son las únicas células que presentan haploidía? ¿Cuáles son las únicas células que presentan haploidía? ¿Te acuerdas? Las únicas células que presentan haploidías. ¿Cuáles son? Las sexuales, muy bien. Las sexuales, perfecto. El espermatozoide y el óvulo. Listo. En cambio, las demás células, ¿cómo se llaman? Estas somáticas, ¿no? Ahora, déjame comentarte. Déjame comentarte lo siguiente. De esos 23 cromosomas, de esos 23 pares que tenemos, del par 1 al par 22 se les llama cromosomas autosómicos o somáticos. De esos 23 pares que tenemos, los primeros 22 se llaman cromosomas autosómicos o somáticos. Y el par 23 se le conoce como cromosoma sexual. También se le conoce como alosómico o
gonosómico. Por lo de gónadas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos con el síndrome de Down, mira. El síndrome de Down es una enfermedad que se genera por una mala separación de los cromosomas en el par 21. O sea, una no disyunción en el par 21. Entonces, hace referencia a que el síndrome de Down es una patología cromosómica autosómica. ¿Te das cuenta? El síndrome de Down es una patología cromosómica autosómica o somática. Aquí, esto es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una monosomía. ¿Qué quiere decir? Que una de las células al momento de separarse pierde un cromosoma. Entonces su cariotipo ya no es 46, sería 45. ¿Y dónde se da el síndrome de Turner? El síndrome de Turner se da en el par 23. Entonces sería el síndrome de Turner es una patología cromosómica, alosómica, gonosómica. ¿Te das cuenta? Eso tienes que entenderlo. El daltonismo, aquí está el daltonismo. Incapacidad para reconocer los colores. ¿En qué par se da? En el 23. La hidrocefalia es una malformación, ¿no? Por exceso de líquido en las meninges. ¿Esa es una mutación? Sí. ¿En qué par se da? Bueno, en cualquiera de los 22. En cualquiera. Entonces ya te quedó claro, ¿no? De qué hablo cuando digo de una patología cromosómica. Son enfermedades que se pueden presentar debido a la presencia de un gen, debido a la mala separación de los cromosomas, provocando deficiencias físicas, deficiencias fisiológicas, o sea, en el funcionamiento de la célula, y de otro tipo de comportamiento, ¿no? En el individuo. Bien, para eso, bueno, por falta de tiempo no podemos hablar de todos, ¿no? Pero vamos a hablar de las que están relacionadas primero con el par sexual. ¿Cuál es el par sexual? Puede ser XX y puede ser XY, ¿no? Aquí es de la mujer y aquí es del varón, es su par sexual. Ahora, como la mujer tiene doble cromosoma X en el par sexual, se dice que el par sexual de la mujer es homogamético. Homogamético. Y como el par sexual del varón tiene un X y un Y, se dice que es heterogamético. Y de eso no te olvides. Ahora, para no estar hablando por separado de cada uno, vamos a hablar del par sexual X y Y, ¿no? Que en sí puede ser XX o XY. Bien, X y Y. Yo te había enseñado en ciclo celular qué es un cromosoma. También te enseñé cómo está conformado un cromosoma, ¿recuerdas? Un cromosoma, ¿cuántos brazos tiene? Un cromosoma tiene dos brazos. Brazo P, brazo Q. Brazo P, brazo Q, ¿recuerdas? ¿Y cómo se llamaba el gancho que separa los brazos? Y este gancho permite que los cromosomas se sujeten al uso acromático, ¿no? En la placa ecuatorial. El centrómero, muy bien. El centrómero, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí al centro está el centrómero. El centrómero y la proteína el cinetocoro, perfecto. Ahora, fíjate, ¿cómo está el brazo P de ambos cromosomas? ¿O cómo es el brazo P? Diferentes, ¿sí o no? Diferentes. Entonces, están en un segmento diferencial. ¿Cómo es el brazo el brazo Q de ambos cromosomas? Iguales. O sea, están en un segmento homólogo. Ahora tú dirás, pero profe, evidenciarlos es muy fácil. Sí, pero la pregunta que te va a venir en el examen es algo así. Te van a decir, en el segmento diferencial del brazo P de X, ¿qué gen tenemos? Ah, genes ginándricos. Y esos genes ginándricos son responsables de una herencia. ¿Cómo se llama esa herencia? Esa herencia se llama herencia ligada al sexo.
todas las enfermedades que se van a presentar aquí van a afectar más a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene doble X. Acuérdate que este gen quinándrico ataca al brazo P de X. En el segmento diferencial del brazo P de Y tenemos genes holándricos. Y estos genes holándricos son responsables de una herencia restricta al sexo. La misma palabra lo dice, restricta. Quiere decir que solamente va a afectar a quién? A los varones, porque ataca el cromosoma Y. Y en el segmento homólogo del brazo Q de X y Y tenemos genes pseudoautosómicos que son responsables de una herencia llamada parcialmente ligada al sexo. Quiere decir que las enfermedades que se van a producir aquí van a afectar por igual al hombre y a la mujer. No te olvides, ¿ah? Eso es muy importante que lo entiendas. Recuérdate, cada gen, qué brazo y cromosoma ataca y qué herencia genera. Ginándricos, brazo P de X, herencia ligada al sexo. Genes holándricos, brazo P de Y, restricta al sexo. Brazo Q de X y Y, genes pseudoautosómicos, herencia parcialmente ligada al sexo. Bueno, aunque lo vamos a mencionar en un ratito más, solamente quiero que te acuerdes. Listo. Antes de hablar de cada uno, vamos a mencionar rápidamente o hablar de la determinación primaria del sexo. ¿Por qué se le conoce como determinación primaria del sexo? Porque va a ser pues la primera etapa o el momento o el primer momento en donde se puede determinar el sexo del bebé. Y para eso tú sabes que lo normal es que una persona mujer gestante, ¿no? A los 4 o 5 meses vaya a hacerse una ecografía y ahí pueda determinar, ¿no? Si es hombre o mujer. Pero si eso no es posible, o de repente si tú tienes la solvencia económica y tú quieres, no sé, conocer el sexo del bebé mucho antes, ¿no? Pues tranquilamente te puedes ir a un estudio, ¿no? Cromosómico y hacerte un cariograma. ¿Qué es un cariograma? Bueno, el cariograma pues es un esquema que muestra el cariotipo. Entonces, en este cariograma se puede determinar si es hombre o mujer. Sí, ¿cómo? Bueno, fijándose solamente en el par sexual. El especialista solamente se va a fijar en el par 23. Y si tiene doble X, ¿qué sería? Homogaméticos, o sea, una señorita. Y si es XY, heterogaméticos, un caballero. Profe, ¿y a partir de cuánto tiempo es que se puede hacer ese estudio cromosómico? Si te han diagnosticado el embarazo en 4 semanas de gestación, eso es lo mínimo. 4 semanas de gestación es lo mínimo. Un mes. Profe, una consulta. Y es cierto que el especialista también, mirando el cariotipo, podría denotar, por ejemplo, podría decir, mira, tu hijo va a ser, bueno, tu bebé va a ser mujercita, pero mira, estoy viendo que en el par 21 hay un cromosoma extra. Hay un cromosoma extra. ¿Eso qué quiere decir? Una trisomía, ¿no? Y que probablemente el niño nazca con síndrome de Down. Entonces la pareja, ¿no? Se va a asustar, ¿no? Se va a poner triste. Pero el especialista le dice, ¿no? Miren, yo puedo corregirlo, ¿no? Pero te va a costar pues cierta cantidad de dinero, ¿no? Que obviamente para la gran mayoría de nosotros nos parece exorbitante, porque estamos hablando de casi 5 cifras, 6 cifras, y bueno, no tenemos eso, ¿no? Profe, ¿cómo lo corrigen? Sencillo, pues utiliza una técnica. Se le llama, bueno, coloquialmente se le llama corrección in vitro, ¿no? Tiene un nombre en inglés, pero se le llama corrección in vitro.
Para eso utilizan pinzas, pues, ¿no? Pinzas muy pequeñitas, ¿no? Que lo manejan bajo un pulso y que se aplica básicamente, es igual, ¿no? A la fecundación in vitro. ¿Ustedes han visto la fecundación in vitro? Cuando las mujeres congelan sus óvulos, sus espermatozoides, y ya por una técnica de fertilización o fecundación in vitro se utiliza pinzas para poder ayudar al espermatozoide a que fecunde. Lo mismo es con esto. Solamente que aquí es más riesgoso porque si la técnica no es correcta, tú en vez de corregir podrías dañar otro par, ¿no? Podrías quitar, romper un par. Entonces, para que eso no suceda, se tiene que trabajar con un microscopio que supere más o menos los 2 millones de volúmenes de fuerza o de volúmenes de aumento. O sea, tiene que ser uno de los microscopios más avanzados, ¿no? Claro, no hay margen de error para este tipo de corrección in vitro. Pero actualmente, pues, la Organización Mundial de la Salud y la ciencia aún no lo han establecido, pues, como no lo permiten, ¿no? Hay algunos países subdesarrollados o desarrollados que quizás lo hacen, pero ya corren el riesgo, pues, ¿no? De sufrir una denuncia, ¿no? Primero porque, obviamente, como es carísimo, va a haber mucha gente que va a decir, yo también quiero hacer eso, pero ¿por qué me prohíben, no? ¿Por qué no puedo? ¿Por dinero nada más? Entonces prácticamente ya se estaría sumando otro reclamo. El primer reclamo es, ¿por qué si la salud es gratis, por qué cuando mi familiar está enfermo me cobran tanto dinero para operarlo, si supuestamente es gratis? Entonces ahí viene otro reclamo. ¿Por qué para modificar o para poder asegurar que la supervivencia de este individuo que está procreándose o creándose va a tener que costar mucho dinero? Se supone que la salud es gratis. Entonces, entra el factor de ética y también hay un factor económico que muchas veces al Estado, pues, y a la ciencia, a los biólogos, a los médicos, a los especialistas en esa rama, les impide poder realizarlo con normalidad. Porque si fuera por el Estado diría, sí, hazlo, ¿no? Con tal de que me genere ingresos, hazlo. Pero no, pues la ciencia se mantiene, ¿no? Y creo que le ha castigado, si no me equivoco, a las personas que clonaron a la oveja Dolly, tuvieron una denuncia grave, no recuerdo si estuvieron presos, pero sí les hicieron una denuncia, porque no podían hacer eso. No estaba permitido. Listo. Ahora que si no quieres, si no tienes dinero, pues simplemente te vas a un especialista y te haces una ecografía, ¿no? Y en la ecografía te van a diagnosticar, ¿no? Si es hombre o mujer. Pero supongamos que en el caso de que no vayas, pues, ¿no? A hacerte un cariograma o hacerte una ecografía, pues, si le dices a tu pareja, ¿no? Vamos a dejarlo en las manos de Dios. Sí. Entonces, las probabilidades de que sea hombre o mujer es 50-50, ¿no? Simplemente lo multiplicas los pares sexuales. Profesor, ¿un biólogo puede hacer eso? Un biólogo no. Hay especialistas, ¿no? Por ejemplo, los microbiólogos, ¿no? Los que trabajan con la rama de la biotecnología, ellos son los encargados. Pero un biólogo, pues, conoce de eso, ¿no? Conoce, sabe de eso, bastante. Bien, sigamos. Aquí está un ejemplo de cariotipos, ¿no? Que también lo hemos visto en ciclo celular. 23 pares, 38 pares, 3 pares, aunque el par sexual del macho, de la mosca macho, el par sexual puede ser XY y también puede ser una sola X, nada más. Y del saltamontes, 11 pares. Listo. Ahora sí, vamos con los tipos de herencia que te manifesté. La herencia ligada al sexo está dada por genes ginándricos que atacan el brazo P del cromosoma X. Por lo tanto, las mujeres se van a ver afectadas. Las mujeres tienen tres posibilidades con respecto a estas enfermedades que se presentan. Es decir, una mujer puede ser sana, una mujer puede ser portadora y una mujer puede ser enferma. Pero siendo portadora, la mujer es sana, pero porta un gen que contagia a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, si te dicen Ana Leona y su pareja deciden tener un hijo, pero se casan
y uno de sus hijos nace con daltonismo. Mencione y explique usted cuál es el hecho ocurrido, ¿no? ¿A qué se debe? La respuesta es muy fácil, que Ana Leona era portadora del daltonismo, ¿no? Que sus hijos han adquirido el gen recesivo que ella tiene. Pero, ¿Ana Leona sería daltónica? No, ella es sana, sana, ensalada, sanaza es. Las enfermedades que están dentro de esta herencia serían el daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo es la incapacidad para poder reconocer colores como el rojo y el verde. Aunque también se incluye el azul, ¿no? Pero hay varios tipos de daltonismo. Para el daltonismo tenemos dos alelos. Tenemos el alelo XH mayúscula, eso corresponde a la mujer sana. Y tenemos el alelo XH minúscula, que corresponde a la mujer o hombre daltónico. Y si te das cuenta, X es el cromosoma que atacan y la letra H la enfermedad, ¿no? Entonces aquí la mujer es sana. Aquí la mujer es portadora. No es enferma, pero porta el gen recesivo para contagiar a sus hijos. Aquí la mujer es daltónica. Aquí el hombre es sano y el hombre es daltónico. ¿Correcto? Hemofilia. La hemofilia es una falla en la sangre. Es la incapacidad para que la sangre pueda coagular. Es decir, en la hemofilia una persona tiene problemas para generar la cicatriz, tiene problemas para sellar una herida, tiene problemas para frenar una hemorragia. Eso es porque en la sangre ellos tienen unos fragmentos celulares llamados plaquetas o trombocitos. Son fragmentos celulares, no son células. Esas plaquetas, junto a 13 factores de coagulación, actúan cada vez que tú te haces un corte. Coagulación. ¿Cómo actúan? Realizando un proceso llamado hemostasia. La hemostasia es un proceso largo en realidad. Bueno, para explicarlo. Pero en la hemostasia primero participa la piel. La piel, o sea, la zona que ha sufrido la herida, genera una vasoconstricción. ¿Qué significa eso? Que la piel se va a pegar para tratar de sellar, ¿no? De evitar que salga sangre. Luego, las plaquetas se pegan a la herida y tienden a tapar un poquito. De esa manera ya no sale más sangre, pero de todas maneras es débil porque el más mínimo esfuerzo puede abrir de nuevo la herida. Entonces, para eso, los 13 factores de coagulación se unen a las plaquetas y forman una malla. Y esa malla plaquetaria, ya que sella la herida por dentro y a su vez va generando la famosa cicatriz. Pero una persona con hemofilia carece de uno de esos 13 factores de coagulación. Carece, se le falta uno. ¿Qué factor de coagulación le falta? El factor 8. ¿Cómo se llama el factor 8? El factor 8 se llama antihemofílico A. Porque también hay un antihemofílico B. Profe, ¿y esos 13 factores de coagulación, es cierto que pueden ser proteínas? Claro, como la trombina, como la protombina, como el fibrinógeno. ¿Es cierto que también puede ser el calcio? Sí. ¿Es cierto que también puede ser el potasio? Claro. ¿También pueden ser sales minerales? También pueden ser, ¿sí? Imagínate una persona con hemofilia, se hace un corte y por más pequeño que sea, la sangre no para de salir. Esta persona sufre de constantes hemorragias, constantes moretones. Aparte, imagínate una persona con hemofilia y una persona diabética a la vez. Complicado, ¿no? XH mayúscula, la persona es sana. XH minúscula, la persona es hemofílica. Y acá sucede lo mismo. La mujer es sana, la mujer es portadora, es sana, pero puede contagiar a sus hijos. La mujer es hemofílica, el hombre es sano y el hombre es hemofílico. En la ceguera nocturna es igualito. Cambia las letras nada más. X, C mayúscula, N mayúscula, sano. X, C y N minúscula, ceguera nocturna. Igual la mujer se ve perjudicada. Distrofia muscular. X, D, M mayúscula, sano. X,
de M minúscula con distrofia muscular. Igualito, la mujer pasa por el mismo desenlace. Color de ojos en las moscas. Las moscas tampoco se salvan. Las moscas, sus ojos normales son rojos. X, W mayúscula, rojos. Pero los ojos mutados son blancos. Y sería X, W minúscula. Pero, profe, un ratito. Aquí te entiendo porque... Ah, perdón, acá es D, ¿no? D mayúscula. Acá le entiendo porque es X el cromosoma que atacan y D es la letra de la enfermedad. Acá también le entiendo. Pero aquí no te entiendo porque hablas del color de ojos. X entiendo que es el cromosoma, pero W por el ojo, pues. Pero, profe, rojo ni blanco llegan W. Sí, blanco lleva W. No, claro, pues blanco en inglés, white. White, ¿correcto? Profe, entonces, ¿la mosca hembra también puede ser portadora? Sí, también puede ser portadora. Listo. También vamos a hablar de la ictiosis. La ictiosis es una enfermedad que se caracteriza porque hace que la persona nazca con una pequeña capa de piel llamado epitelio. Ese pequeño epitelio es tan débil, tan transparente que hace que se le vean los vasos sanguíneos a la persona. No sé si ustedes habrán visto, a ver, acá tengo una imagen. Bueno, voy a verla un ratito. Ahí está, un ratito. A ver, voy a verla ahí. ¿Han escuchado hablar del síndrome del niño arlequín? Aquí está, mira. Aquí. Este es el síndrome del niño arlequín. Solamente afecta a las mujeres, ¿sabes? También es una herencia ligada al sexo. Listo. Igual, ¿no? ¿Cómo es el alelo acá? X, A mayúscula, X, A minúscula, sano y con la enfermedad, ¿no? Bueno, como tiene una capa pequeña de piel, pues obviamente tiene los mismos estragos que una persona albina, ¿no? Tiene deficiencias para poder salir a la calle, no por un tema de discriminación, no, sino por su piel, ¿no? Y todo va a depender del grado de la temperatura para que esa persona pueda mantenerse activa, ¿no? Exacto, por ahí dicen las escamas, sí, claro. Luego tenemos la herencia ligada restricta, ¿no? Restricta al sexo, vamos. Restricta. Está dada por genes holándricos, ataca al cromosoma Y, por lo tanto afecta únicamente a hombres. ¿Qué enfermedades presentamos aquí? Bueno, la hipertricosis, hipermucho, tricocabello, la enfermedad del hombre lobo o el síndrome del hombre lobo. La diferenciación testicular, bueno, es evidente, ¿no? Este testículo es más grande que el otro. Los testículos tienen el mismo tamaño. Pero, profe, yo sabía que el testículo derecho está 1 a 1 centímetro más arriba que el izquierdo. ¿Eso es normal? Sí. Pero de que tengan diferente tamaño, eso no es normal. Obviamente acá el hombre es estéril, ¿no? Síndrome de solo célula de Sertoli. Estas células son muy importantes en el testículo porque estas células van a hacer que las espermatogonias, que ya te enseñé en ciclo celular, estas espermatogonias hacen espermatogénesis para formar espermatozoides, pero con la ayuda de estas células. Entonces, si estas células no están presentes, entonces el hombre o las espermatogonias van a tener deficiencias para hacer espermatogénesis. La sindactilia, exacto, la sindactilia es cuando las personas, los hombres, ¿no? Nacen con 2 o 3 dedos juntos, ¿no? Es un poquito, para las personas que no están acostumbradas a ver esto, un poquito como que tedioso, ¿no? Verlos.
Más que todo imaginarse la separación. Listo. Sigamos con herencia parcialmente ligada al sexo. Está dada por genes pseudoautosómicos. Ataca al cromosoma X y Y. Por lo tanto, las enfermedades que se van a presentar aquí atacan por igual a ambos. Ambos pueden ser sanos, pueden ser portadores y pueden ser enfermos. Aquí tenemos dos enfermedades que son degenerativas, que quiere decir que se van presentando de manera gradual y que generalmente están asociadas con la deficiencia, el daño al nervio óptico. ¿Cuál es el nervio óptico? El nervio óptico son, creo que se les mencioné al inicio, ¿no? Sí les mencioné sobre el nervio óptico, ¿recuerdan? El nervio óptico maneja dos células, ¿no? Los conos y bastones. Conos y bastones. ¿Sí les mencioné o no? A ver, me confirman. Creo que sí, ¿no? Sí les enseñé una imagen con la retina y las células, ¿no? Ya, para los que no han visto, ya, profesor, no he visto, ya. Aquí vamos a poner ceguera monocromática, ¿no? O permanente, que también lo mismo. Esta imagen es muy pequeña. Aquí. Esta es la ceguera monocromática, ¿no? Es una enfermedad que genera que una persona ya mayor de 40, 50 años, que es cuando se expresa la enfermedad, esas células llamadas conos o bastones pierden la vida. Como ya no hay esos receptores de luz y de colores, entonces la persona tiene deficiencias para ver un color. Todas las imágenes lo va a ver bien en blanco o bien en negro. Esa es la ceguera monocromática, ¿no? Y la retinitis pigmentosa. Pigmentosa. Igual, mira. Aquí puedes ver, voy a agrandar la imagen. Mira, esto es la retinitis. Ay, perdón. Aquí está. Aquí están las células, los conos y bastones. Todos. Este es en un estado ya de presentación de la enfermedad, ¿no? Porque acá hay una placa oscura que es la cantidad de células que están muriendo. Y acá ya no vemos casi nada de conos y bastones. Y el color de la retina, el color de la iris se está poniendo blanco, ¿no? Y eso prácticamente va a dificultar la expresión de uno de los colores. Pero mejor vamos a explicarlo con las imágenes, que es más claro. Aquí. Este es el nervio óptico. El nervio óptico está representado por neuronas llamadas conos y bastones que captan la luz y los colores. Ellos son los encargados de llevar esa luz y colores del exterior al cerebro. Entonces, cuando una persona adquiere este gen pseudoautosómico, entonces estos conos y bastones poco a poco se van a ir enredando. Se enredan y mueren. Aquí, que generan una inflamación de la retina. Después de esa inflamación, pues esas neuronas mueren. Al morir van a provocar que una imagen amplia lo veas pequeño. O sea, es una especie de ceguera al 80%, al 85%. En el caso de la ceguera monocromática, como te dije, la deficiencia es a partir de la pérdida de estas células que captan colores, volviendo tu retina, tu iris blanca o media gris, provocando que únicamente puedas apreciar las imágenes bien a blanco o bien a negro. Profe, ¿y hay cura? No hay cura. Profe, ¿tiene que ver algo con el astigmatismo? No. ¿Tiene que ver algo con la miopía? No. ¿Tiene que ver con el glaucoma? No. Profe, pero ¿qué pasaría si eso se trata con tiempo, si me detectan a mí eso? Sí, podrías tratarlo, pero no hay cura. O sea, podrían retrasarlo, pero no podrían curarlo. No podrían curarlo. O sea, no hay ninguna operación, profe. No hay ninguna. Luego tenemos la herencia influencial al sexo, que no lo mencioné cuando vimos el par sexual, pero esta herencia influencial al sexo también está dada por genes pseudoautosómicos. También hay genes pseudoautosómicos que son responsables, pero estos genes pseudoautosómicos van a ser responsables del descontrol de una hormona
¿Cuál es esa hormona? La testosterona. Tú dirás, profe, entonces quiere decir que solamente afecta a los hombres. No. Pero si nosotros no tenemos testosterona, sí tienen testosterona, solamente que está con el nombre de estradiol. Es un tipo de hormona que forman las glándulas suprarrenales. ¿De dónde crees que tienes el cabello? ¿De dónde crees que tienes esos vellos en las axilas? Esos vellos púbicos del estradiol. Profe, ¿y qué pasa si esta hormona llamada testosterona en el caballero y estradiol en la mujer se descontrola? ¿Qué pasa si tiene un mal comportamiento? Bueno, se genera una enfermedad que para los hombres es fatal, ¿no? Como la alopecia, la calvicie. En el caso de los varones, genéticamente se ven afectados en un 85 a 90%. En su genotipo homocigoto y heterocigoto son calvos, 85 a 90%. En el caso de las mujeres, solamente en un 15% es genético. ¿Y de qué depende de que esto se adelante o se retrase? Bueno, hay factores, ¿no? Hay factores. La debilidad del folículo capilar tiene factores. Factores externos, bueno, la constante de coloración, ¿ya? La constante de coloración. La constante de coloración del cabello, ¿no? Bueno, no recuerdo el nombre. Ustedes deben acordarse el nombre de ese producto que compran para decolorarse el cabello antes de pintarlo. El usar con frecuencia esos decolorantes tienden a debilitar el folículo capilar, destruyen la queratina. Destruyen. Hay un tiempo de recuperación de la queratina, el cual es lento, ¿no? Por eso es que tu cabello también crece lento. Entonces, si tú constantemente te cambias el color de cabello, vas a hacer que ese decolorante dañe, atraviese las capas de la piel, debilitando las glándulas foliculares. Al destruirse las glándulas foliculares, esa queratina ya no va a tener efecto sobre la formación del folículo capilar y lo va a debilitar. No olvides, puede quemar. Pintura para auto, dice. En el caso de los varones, como te digo, es 90% de genética, ¿no? Nosotros tenemos una alopecia androgénica, que son las famosas entraditas. Otro factor que puede acelerar este proceso también es el estrés. El estrés. Los problemas, todo eso. Sí, las entradas son hereditarias. En las mujeres, un factor, como ya lo mencioné, es la decoloración del cabello constante, y otro factor es el estrés, ¿no? Mediante el ciclo menstrual, ¿no? Que puede acelerar también el proceso. Hay mujeres que son muy irregulares y son mujeres que viven a mayor intensidad el ciclo menstrual, la menstruación más que todo. Ahí es donde se desesperan, más que todo si tienen problemas. Ahí es donde aumenta y se acelera el debilitamiento del folículo capilar. Muy bien, esto ya quedó claro también. Así que vamos a terminar ya la clase hablando de las mutaciones. Mutaciones, muchachos. Sí, las entradas son hereditarias, sí, sí. Hereditarias. El 90-95% de varones tiene esa alopecia. Mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Cambios en el ADN. ¿Y cómo se dan esos cambios en el ADN? Bueno, se pueden dar ya sea a través de los exógenos. ¿Qué son los exógenos? Los microorganismos, bacterias, virus, protozoarios, entran a la célula y cambian algo, ¿no? Provocando que esa célula al momento de dividirse tenga problemas. O de repente, pues pueden dañar, liberar alguna toxina que dañe nuestro ADN, ¿no? Y se pierda una información, provocando que al momento de expresarse no se dé. Esos son los exógenos. Los endógenos son sustancias que el cuerpo mismo produce en exceso que podrían dañarnos. Y también puede ser de manera natural, ¿no? Por ejemplo, señorita Ana Leona, ¿no? Usted es sana, su pareja es sano, pero tiene un niño con síndrome de Down. ¿Ves? ¿Qué pasó? No pasó nada.
Tú te preguntas, pero si yo no tengo eso, mi pareja tampoco. Entonces, la respuesta es que ha sido una mutación de manera natural. Entonces, hay tres formas de generar la mutación. Endógenos, lo que tu cuerpo internamente produce sustancias. Exógenos, la entrada de patógenos. Y de manera natural. Ahora, ¿cuántos tipos de mutaciones hay? Hay tres. Tenemos las mutaciones puntuales, tenemos las mutaciones cromosómicas y genómicas. Hoy nada más vamos a hablar de las cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que alteran los cromosomas, como por ejemplo las aneuploidías. Una aneuploidía es un síndrome. ¿Y por qué se llama aneuploidía? Aneu viene de euploide, o sea, de la cantidad de cromosomas que tú tienes en una célula. 46 en 23 pares. Cuando te digan una célula euploide es una célula diploide. Una célula aneuploide, es una célula con una alteración, pues, ¿no? Monosomía es cuando a un par se le quita. Se le resta un cromosoma, ya sea por una mala separación, ya sea porque al momento de separarse las células se ha destruido un cromosoma o se han llevado un cromosoma. Y una trisomía es cuando esa célula no se ha separado, por anafase se ha dividido y los cromosomas, el par se ha ido por completo a una región, ¿no? Trisomía, se le agrega un cromosoma o un par más. Monosomía, se le quita un cromosoma. No olvides, ¿ah? Ese es una aneuploidía o síndrome. Es una alteración en el juego cromosómico de una célula diploide, afectando uno o más pares. Aquí tenemos algunos ejemplos de síndromes. Lo que debes acordarte es el cariotipo que presenta cada síndrome. El síndrome de Down es una trisomía en el par 21. O sea, como se le agrega un cromosoma más, por eso es que pongo más 21, porque es en el par 21. Y 47 porque es un cromosoma más. El síndrome de Edward también es una trisomía que se da en el par 18. ¿Te acuerdas del par 1 al par 22? Son cromosomas autosómicos, ¿no? Autosómico, autosómico, autosómico. A partir de Klinefelter, que solamente afecta a los varones, y se le agrega un par, no un cromosoma, un par de cromosomas, es 47XXY en el par 23. Síndrome de Turner, 45X. Se le quita un cromosoma al par 23. Supermacho y superhembra, se le agrega un par de cromosomas aquí, un y aquí un par de cromosomas X. Por eso es 47XYY, 47XXX. Vamos a explicarlo con imágenes, ¿ya? Para que sea más claro todo esto. El síndrome de Down es una trisomía que se da en el par 21 por una mala disyunción o una no disyunción de un cromosoma en el par 21. Uno de los signos clínicos más evidentes que posee esta enfermedad o esta mutación es la braquicefalia. Profe, la mayoría de síndromes se producen por una trisomía. No siempre. Hay otro tipo de mutaciones también. Hay varios tipos de mutaciones. Hay mutaciones por elección, mutaciones por de elección, también cambian de posición los genes, en una cantidad de genes pasa un cromosoma, los genes cambian de un cromosoma a otro. Esas son otras mutaciones que no los vamos a tocar hoy día, pero que también son importantes. Pero que, bueno, San Marcos no las presenta, no las pregunta, pero que también son muy importantes para definir pues el origen de esa enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down es por una mala disyunción, ¿no? Al momento de que se separan los cromosomas, hay un par que se va al polo, ¿no? Al polo. Aquí. Se va al polo, aquí se separó y aquí. ¿Te das cuenta? Una mala disyunción. Entonces, también hay un síndrome de Down que se da cuando los cromosomas al separarse
aquí, el gen A con el gen A se duplican. Se separan, pero se duplican. Y eso también genera un síndrome de Down en el par 21. O sea, no solamente un síndrome se genera en la fase por una mala disyunción, ¿no? Sino también hay otro tipo de mutaciones que implican una duplicación de genes, una delección, que es retirar una parte del cromosoma, ¿no? Y eso ya la semana que viene les regalo una imagen, pues, para que tengan más conocimiento de eso. Ahorita por falta de tiempo no lo puedo hacer. Me va a ganar, me va a comer el tiempo y después van a estar los problemas de no poder resolver ni siquiera una pregunta. Vamos. El síndrome de Down, decía que es por una braquicefalia, ¿no? ¿Qué es la braquicefalia? La braquicefalia es la falta de oxígeno. Falta de oxígeno en el cerebro. Como no llega oxígeno al cerebro, por lo tanto, el cerebro para poder formar y transportar el impulso nervioso a todo el cuerpo, no solamente requiere de mielina, que es una sustancia importante que se transporta por las neuronas, sino también de oxígeno. El cerebro es uno de los órganos que mayor cantidad de oxígeno requiere. Debido a que no hay oxígeno, pues hay regiones del cerebro que se afectan. Generalmente la región llamada el área de Broca. El área de Broca es el área del lenguaje. El área de Broca. ¿Esta persona puede hablar? Ligeramente no. También falla el área de Warnick. El área de Warnick es el área de comprensión del lenguaje. ¿Te entiende lo que le dices? No. Ahora, ¿por qué tiene aspectos mongoloides? Bueno, incluso también por la braquicefalia. Como no hay suficiente oxígeno, la mayoría de las respuestas que se envían a los músculos, a los órganos, ¿no? Son deficientes. Por lo tanto, pues hay una proliferación excesiva o una mala división de las células de la piel, provocando que tenga un aspecto mongoloide, ¿no? Los ojos achinados, la carita redondita. Profesor, ¿es cierto que la tasa de mortalidad de estas personas es elevada? Sí, está en un 30-40%, ¿no? Él es como bueno, por no compararlo, no quiero compararlo, pero básicamente el proceso de desarrollo de una persona con síndrome de Down es muy parecido al de un perro. Por ejemplo, un perro en un año, pero si no me equivoco, pasan como 5 o 6 años, ¿no? Entonces, en 10 años, ¿cuántos años tendría un perro? 60, ¿no? Igual sucede con un niño con síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down, cuando nace, sus órganos ya son los de una persona de 30 a 40 años. Es por eso que cuando la persona con síndrome de Down llega a los 30 años, sus órganos ya tienen 80, 90 años. Por eso es que tiene deficiencias. El síndrome de Edwards-Patau son trisomías, ¿no? Fueron descubiertos por el mismo personaje llamado Edwards-Patau. Los voy a explicar juntos porque son muy parecidos. Son malformaciones crónicas que han generado que la tasa de mortalidad para estos síndromes alcance un 98%. Quiere decir que los niños no nacen, se generan abortos. Aquí tiene malformaciones dactilares, polidactilia, tiene 8 o 9 dedos en una mano. Aquí pueden nacer sin manos, sin dedos. Aquí tiene malformaciones cardíacas, pueden nacer con el corazón que mide 5 centímetros, 4 centímetros. Acá tienen malformaciones renales, pueden nacer con un riñón, con los riñones pequeños. Aquí tiene labio leporino, aquí también tiene labio leporino. Acá tiene microcefalia, cerebro pequeño, meninges pequeñas, macrocefalia, hidrocefalia. Aquí pueden nacer con anencefalia, que es la falta de un pulmón. O tienen los dos pulmones, pero uno está lleno de líquido y no sirve. Aquí puede tener problemas para producir hormonas de crecimiento, enanismo. En global, ambos síndromes presentan malformaciones crónicas que provocan que el niño no nazca. Es más, creo que hay un museo en Inglaterra, no, en Dinamarca, perdón, que muestra a niños con estos síndromes. Hay otros síndromes más extraños, todavía más raros que estos.
El síndrome de Klinefelter es una trisomía que se da en el par 23 ya. Uno de los signos clínicos más evidentes es la ginecomastía, ¿no? Que es la formación de mamas o bubis, provocando que también el hipotálamo produzca una hormona llamada prolactina, que va a las glándulas mamarias para que produzcan leche. Y también libera algunas hormonas femeninas, ¿no? Provocando timidez en el niño, ¿no? Desorientación en cuanto a su identidad sexual. El síndrome de Turner es una monosomía en el par 23. Uno de los signos clínicos más evidentes es el cuello alado, o sea, el cuello cuadrado que le impide moverlo de un lado para otro. También tiene malformación coxal, ¿no? El huesito del coxis no se desarrolla muy bien, por lo tanto no crece. También tiene infantilismo sexual. ¿Qué significa eso? Que todas sus gónadas, su vagina, sus útero, trompas de falopio, ovarios, siempre van a ser de una niña. Obviamente es estéril, ¿no? Aquí también es estéril. Aquí es 47XXY, aquí es 45X, aquí es 47X, aquí es 47X, aquí es 47X, ¿no? El síndrome de Angelman es una trisomía, es 47X. En el par 15 provoca que el cabello, que las cejas sean de color fuego, los ojos y la nariz sean bien hundidas, la boca muy sobresalida, forma una mandíbula muy parecida a los Homo sapiens, a los habilis, que tenían una mandíbula muy exorbitante. Sus dientes, entre uno y otro diente hay 3 centímetros de espacio, ¿no? De diferencias. Y es una persona muy, pero muy hiperactiva. Muy hiperactiva. Demasiado. El supermacho y la superhembra. Ambos son trisomías, pero en este caso se agrega un par de cromosomas más. Aquí sería 47XYY. Y aquí sería 47XXX. Supermacho es 20 a 30 centímetros más alto que el padre. Aquí es todo lo contrario, es bajo. No alcanza el metro. Eso es porque también tiene una malformación coxal. Acá es agresivo, compulsivo. Aquí es todo lo contrario, depresivo, bipolar, se aísla. Obviamente son estériles, ¿no? El síndrome del maullido del gato, el cri du chat, es por una delección. Delección es cuando al momento de que se separan los cromosomas, uno de estos cromosomas pierde un pedazo. Y justo ese pedazo es el que contiene genes para los rasgos faciales, ¿no? Por eso es que este niño al momento de nacer y hasta los 12 años o 10 años tiene el aspecto de un gatito. Es más, cuando nace y llora, los sonidos que emite son muy parecidos a los maullidos de un gato. El síndrome del X frágil es cuando el par 1, al momento de dividirse, hace que el cromosoma repita muchas veces un solo gen. Se repite muchísimas veces y eso hace que ese par 1 aumente su tamaño y que sea más grande que los demás cromosomas, provocando que algunas partes del cuerpo sean prominentes, como los brazos, las piernas, la frente, las orejas, la mandíbula. Y tú dirás, pero profe, mejor, pues no es más alto. No, aumenta el tamaño, pero en realidad hay deficiencia de calcio, deficiencia de potasio, deficiencia de flúor en los huesos, provocando que este niño tenga desde muy temprano raquitismo, adulto osteoporosis. Claro que también está sumado a otros signos, ¿no? Como retraso mental, deficiencias para aprender. Y por último tenemos el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Que también se le conoce como el síndrome de la no saciedad. Esto es porque
al momento de que se separa el par 15, igual, desaparece un solo gen, un gen nada más. Aquí se le retira muchos genes. Aquí desaparece un gen. Y justamente es el gen de la saciedad, ¿no? El cual, pues, a falta de ese gen, provoca que este niño o niña coma y coma y coma y nunca se llene, nunca se va a llenar, provocando obesidad mórbida por encima de los 120 kilos, hipercolesterolemia, hiperglucemia, diabetes, ¿no? Si es un niño menor de 15 años, raquitismo, raquitismo. Listo, jóvenes. Hemos terminado. Vamos con las preguntas. Si antes de hacer la autoevaluación hay alguna pregunta por ahí, alguna consulta, por favor, háganlo ahora o callen para siempre. Ah, ya son las 12 ya. Quería hacer las preguntas, pero ya son las 12. Me ganó la hora. Voy a dictar las claves. No me ganó la hora, son las 12. Igual, con el salón anterior, en el salón anterior he terminado a las 12:08. Dictando las claves. No quiero quitarles más tiempo. Vamos, ya terminé la clase. 1, beso. 2, beso. 3, casa. 4, dedo. 5, casa. 6, dedo. 7, avión. 1, beso. 2, beso. 3, casa. 4, dedos. 5, casa. 6, dedos. 7, avión. 8, casa. 9, casa. 10, casa. 11, dedo. 12, dedo. 13, avión. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a algún ejercicio que no lo pueden realizar, me lo hacen saber con la tutora para yo poder ayudarlos. 14, beso. Y 15, dedo. Muy bien, no te quito más tu tiempo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, que tengas un bonito inicio de semana. Pórtate bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.